Eguardion guztioi eta ongietorriak Zumarragako Zelai Aristi kulturetxeko areto nagusi hontara. Ongietorriak guztiok, gaurkoan, egu berri atari hontan, egingo dugun Zumarragaren historiari buruzko liburuaren aurkezpen ekitaldi hontara. Aurretik ere, makina bat informazio ere bai helarazi izan zaio herritar guztioi Zumarrako historiaren inguruan. Eta gaurkoan, urrats ezberdin horietan, gaurkoan urrengoa dugu. Ez azkena, baizik eta urrengoa dugu. Eta hortarako, goraipatuko dut nire ezkerta dagoen Antonio Pradaren lan mardula. Berak eta mengo guztiok uste dut ezagutzen dugula, buru belarri egiten du lan Zumarrako historiaren inguruan, arek asebetetzen dulako bere nahi guzti horiek eta horretan esango nuke ere bai, bere bizia ematen duela. Eta goraipatzekoa da, berak egindako lan hau, lan hontaz aparte berak Zumarrako historiaren ingurun egiten duen lan guzti hori. En ese sentido, como decía, este es un paso más de los que estamos llevando ya a cabo a lo largo de la historia más reciente de Zumárraga, recordando la historia más pasada de Zumárraga. Porque con todo ello lo que tenemos que tener en cuenta es que sabiendo de dónde venimos nos conoceremos mejor y también podremos orientarnos más hacia el futuro. Y en ese sentido creo que es justo y digno poner en valor el trabajo de Antonio Prada, como he comentado anteriormente, nuestro archivero, nuestro técnico de archivo municipal, doctor en historia. Viene a ser el segundo libro prácticamente en 4 años. Hemos también visto oportuno la presentación del libro en la antesala de las Navidades, porque pues, por muchos motivos también, y aparte de conocer la historia, en este caso del siglo XVI de Zumárraga, va a ser un bonito motivo que podéis tener todos los que tenéis aquí para poder regalar el libro en Navidades. Entonces, regalar historia de Zumárraga creo que es un muy bonito obsequio. En ese sentido decir que en el 2016 hicimos también lo propio con los zumarratarras. En aquel momento era la información recabada, la historia recabada desde los primeros padrones que podíamos tener en Zumárraga, de 1877 hasta prácticamente hoy en día, hasta el 2015, hasta el 31 de diciembre de 2015. Y en aquel momento también se vio la evolución que ha tenido Zumárraga en estos dos últimos siglos, prácticamente 2 siglos, en la historia de Zumárraga y cómo se ha modificado con esa evolución que ha tenido Zumárraga, cómo se ha evolucionado socialmente, económicamente, incluso políticamente. El día de hoy es la presentación de un libro para dar a conocer la historia de Zumárraga del siglo XVI. Para ello contaremos también con la presencia de Ramón Martín, encargado del Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa, y que ellos van a ser técnicamente los que van a presentar este libro que ha editado el Ayuntamiento de Zumárraga, como digo, con la inestimable ayuda y presentación, recopilación de información por parte de nuestro técnico de archivo de Antonio Prada. Tenía preparada una pequeña introducción referente a las ideas que van a desarrollarse aquí, pero esa se las dejaré, yo creo que a los que realmente saben de esto. Y bueno, en esta relación histórica vamos a conocer algo más de ese Zumárraga del siglo XVI, de algo que también en la calle, después de las entrevistas que se han realizado, también se estaba hablando de aquellos 900 pobladores, aquella aldea del siglo XVI, pero que también había que entenderlo dentro de un contexto, aparte histórico, político, incluso económico. Y en ese sentido la evolución que ha podido llegar a tener para poder llegar hasta hoy en día. Se abren muchas luces y es verdad que hay muchas reseñas, y con esto también desde el mayor de los respetos, en esas reseñas también se hace mención en el libro a la petición que unos pobladores de aquella aldea, de aquel entorno de Zumarratarras, hicieron al rey de Castilla, Juan I, rey de Castilla, para constituir la Villa Real de Urrecho. Y en ese sentido también, por eso digo, con todo el respeto del mundo, porque bueno, entiendo que en algún momento pueda crear pequeña crispación, pero que sí es verdad que nos da esa visión y sobre todo esa amplitud de mira de lo que ocurría en aquel siglo XIV, de lo que luego ha ocurrido en el siglo XVI
y para que entre todos podamos llegar a entender, de la mano de los técnicos, cómo y qué difícil era en aquel momento todo lo que en aquellas épocas se podía llegar a vivir. Eskerrik asko, Antonio, eskerrik asko, Ramon, zuen ekarpenagatik, historian barrena sakontzen laguntzeagatik, eta horren argibide errazak eta hor irakurketa errazak egin izanagatik. Askok daukagu, pixkat gurean barneratuta, zaila izaten dela, honelako liburu historiko, liburu tiran, horietan informazio guzti hori nola jaso, baina horregatzei zuet, nik irakurri detenagatik erresa dela, datu eta ekarpen oso esanguratsuak eta oso argibide nabariak daudela, eta guztiok gonbidatzen zaituztet, gerora izango dugun liburu banaketa hortan, liburuan gaur bertan ere, bertako historiaren inguruko orrialde horietan murgildu eta sakontzeko. Eta besterik gabe, mila esker guztioi etortzeagatik, zorionak Antonio, eta Ramon zuk zeu hitza. Básicamente, para poder identificar claramente como un trabajo de investigación, digamos, especialmente interesante, el uso de documentos originales es algo que es sine qua non. Si además de antemano se conoce poco sobre esa historia, pues es todavía más importante. Entonces, es muy importante entender cómo se hace una investigación de este estilo, qué es lo que ha hecho Antonio durante este tiempo, y entender cuál es el punto de partida del que nosotros partimos, el punto del que nosotros no, desde el punto de partida del que Antonio, digamos, puso en marcha su trabajo, y entender cómo, cuando se hace una investigación de este estilo, lo que hay es una puesta de una nueva base que permite volver a reinterpretar o a ver otros puntos de vista diferentes sobre los documentos que ha investigado Antonio. Así que lo importante es entender cómo se investiga y qué medios hay para investigar. Claro, cómo se investiga, no os imaginéis que hay la posibilidad de ir a un sitio y decir, yo quiero ver todo lo de Zumárraga, voy a tener todas las estanterías puestas allí y en todas voy a ver perfectamente qué documentos hay sobre Zumárraga directamente. No, eso no existe. Los archivos lo que hacemos es acumular de manera natural o más bien recibir lo que se ha acumulado de manera natural por parte de una institución, de una persona, de una familia, de una empresa, que ha ido acumulando documentos durante muchos años de su historia y que en un momento determinado considera que ya quedan en manos de lo que es la investigación, el conocimiento histórico, el conocimiento. Pasa eso en el Archivo Municipal de Zumárraga, donde se acumulan los documentos producidos por el Ayuntamiento de Zumárraga, pero pasa en los archivos judiciales, pasa en los archivos de la Iglesia, y eso significa que cuando investigamos vamos recorriendo todos esos archivos. Claro, en todos esos archivos puede parecer sencillo. Claro, yo llego a, por ejemplo, el archivo que nosotros gestionamos, el Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa, que está en Oñati, conserva, entre otros muchos, los fondos notariales, o sea, los fondos que ante los notarios se han redactado en la provincia de Guipúzcoa. Los fondos notariales, no os imaginéis los fondos notariales como los de ahora. Los fondos notariales actuales son como muy administrativistas, digamos. Sobre todo si se va al notario, se va para 4 tipos de negocios, que son comprar una casa, hacer un testamento, y hacer un poder y constituir una empresa, porque nos entendamos. Hasta el siglo XIX esto no es así. Al notario se va, y cuando leáis el libro de Antonio lo vais a ver, y cuando veáis los efectos colaterales de su trabajo lo vais a ver, al notario se va para casi cualquier cosa. Ahora mismo estábamos hablando de sastres, por ejemplo, y la gente cuando va a pedir un vestido a un sastre, va al notario también, porque le pide al notario que le diga cuándo va a hacer el vestido, cuánto va a costar el vestido, cómo se va a hacer y cuándo se lo va a entregar. Y todo eso lo tenemos en una escritura notarial. O sea que olvidaros de la idea de lo notarial como... Pero lo que para mí es interesante, o el punto de partida lo que para mí es interesante, es que entendáis que cuando alguien llega a un archivo se encuentra con una importante diferencia entre información y tasabutza, información y conocimiento.
Nosotros en los archivos tenemos muchísima información. Claro, imaginaros, solamente de la Alcaldía Mayor de Lería, que es la parte que Antonio está analizado básicamente para el siglo XVI, solamente la Alcaldía Mayor de Lería, que es una institución que ya no existe, tenemos del orden de 400 volúmenes de escrituras, desde 1530 hasta 1800, 1700, hasta mediados del siglo XVIII. Entonces, solamente de eso, cada uno de ellos tiene 200, 300, 400, 500, 600 hojas, o sea, 1200 páginas, y eso supone que uno va, se sienta adelante, y alguno de vosotros que estáis aquí ya habéis estado en un archivo, se sienta adelante y empieza a mirar una a una. Así que información tenemos mucha, pero conocer lo que esa información nos dice, tenemos muy poca. Ese salto de información y conocimiento, ese salto es el que nos permite el trabajo de personas como Antonio, los que hoy por hoy nos permiten dar ese salto para poder servir no solamente información, sino servir también conocimiento, que es nuestro objetivo. Nola egin dugu, zer egin dugu hori egiteko. Orain 3 urte eta piku, Antonio artxibora etorri zanean, Antonio esan zigun, baitu, hau, nahiko nuke eta ez dakiz zer bakiz zer. Bueno, nahi baldin badezu egingo dugu gauza bat. Gu jungo gea, volumen horiek, pizkanaka digitalizatzen. Banan, bialtzen jungo gea. Zu zeu, zure etxean lan egiten duzu lasai asko, eta nolabait gure lanaren ordainean, hortikan zuk ateratzen duzun informazioa, alba da estrukturatuta guri pasatzen diguzu, eta liburu aurkezten danean, gu geuk ere informazio horiek interneten ipintzen dugu. Orduan, hori izan da gure helburua. Gure helburua da alboko efecto bezala, como un elemento, digamos, como un efecto asociado al trabajo de investigación de Antonio. Después de 3 años de trabajo, Antonio ha identificado 10.139 escrituras notariales. Eso que os decía antes, que era siéntate delante y empieza a mirar, ahora es información perfectamente estructurada y perfectamente accesible desde el punto de vista del conocimiento. Nuestro trabajo ha sido digitalizar más de 27.000 páginas de protocolos del siglo XVI. Aquí tenéis, por ejemplo, un pequeño extracto de lo que es una página. Antonio ha leído esas 27.200 páginas para producir un libro que tiene 300. Yo creo que es interesante que veáis qué es lo que supone realmente. Una investigación histórica no es más que un extracto de conocimiento, una visión concreta de un historiador sobre una realidad. Pero esa realidad que está reflejada en los documentos después puede ser leída de 1000 maneras diferentes. Cuando alguien quiere investigar sobre historia del vestido, por ejemplo, puede acudir a la información que Antonio nos ha identificado para poder conocer exactamente qué se vestía, cómo se vestía, qué colores había, o sea, porque todo eso está recogido. O sea, hay un montón de información de ese estilo. Entonces todos son detalles diferentes. Esto, por ejemplo, esto que os he querido poner aquí, esto es una parte de una cuenta municipal. Una de las cosas que se recogía en el protocolo, en la documentación notarial, es las entregas de cuentas de muchas cosas del ayuntamiento. Imaginaros que el interventor del ayuntamiento fuese al notario hoy en día y le dijera, mira, oye, yo quiero que quede reflejado que este año los gastos del ayuntamiento han sido tanto. Claro, desde el punto de vista primario, esa información es sobre todo de carácter interesante para el ayuntamiento, pero desde el punto de vista económico ya nos da mucha información. O desde el punto de vista de vida cotidiana, pues nos dice, por ejemplo, que este es el descargo que hace de lo que le ha pagado al cura porque se encarga de mantener el reloj. O sea que al cura le pagan por muchas cuestiones y una de ellas es porque mantiene el reloj. O sea que ya sabemos que hay reloj en la torre de la iglesia de Zumárraga, que eso lo cuida el cura. Entonces, las visiones que dan los documentos, a partir de la base que ha puesto Antonio, nos sirve a todos para... De tal manera que lo que tenemos son oinarri berri batzuk. Oinarri berri batzuk. Alde batetikan, liburuan bertan daudenak. Eta hor, oie dana ja, hausnartuta. O sea, el gran chollo.
Baina ez hori bakarrik, hortikan aurrera egin nahi baldin bada zerbait berria, badago informazio berria ongi estrukturatua eta konsultagarri. Hau, hemendik egin behar. Hau da, gaur egun, erabiltzaile batek, gaur egun, hau, aste hontan bertan sartu ditugu datuak, Antoniokin hortan gelditu ginen, eta gu izan dugu datuak metatzen, eta aste hontan sartu dugu. Gaur egun, oantxe bertan komentau duguna, Zumarraga Sastre, ipintzen dut Zumarraga jakin badakidalako beste batzuk ere hartu daitezkela, eta gu bilatzen baldin badugu horrela, ikusten dezute, hor zerrenda hortan, bueno, ez dezute, atzean daudenak, no vais a ver porque realmente el texto es... En realidad lo que está diciendo, nos está diciendo, por ejemplo, vamos a ordenar esto cronológicamente, la primera referencia que tenemos sobre una presencia de sastre en Zumárraga es de 1528, a través de un testamento de un sastre. Y aquí tenéis la descripción que ha realizado Antonio, que nosotros hemos aprovechado para meter en nuestra estructura de datos y hemos asociado a la imagen del documento. La imagen del documento, esto que veis aquí, es el documento original. El investigador que quiera profundizar sobre esto no tiene que hacer más que dar este salto. Así que esto, que era absolutamente impensable hace nada, hace 10 años era absolutamente impensable, gracias a las nuevas tecnologías y a las posibilidades que tenemos tanto de digitalización como de gestión de información de manera masiva, esto podemos realizarlo como queramos. Esta mañana hemos estado comentando el caso de Amador de Arrerán, un personaje clave de la historia de Zumárraga. Nosotros podemos ir directamente, preguntar testamento Arriarán, y aquí nos aparecerá, por aquí en algún sitio, Antonio seguramente, seguro que es, este de aquí, ¿no? Este es el primero, sí, este de aquí. Orduan, zuzenean, Antonio sortutako lehenbiziko informazioa, eta ez hori bakarrik, baizik eta baita ere, eskritura horretan dago informazio asko bildu ditu, berak, eta jaso dugu, eta danak daude une honetan konsultagarri. Eta horrekin bakarrik, horrekin batera, testua, osoa. Orduan, hau da, nolabait, alboko efektuen gainean zen nahi nuena, ez? Azkenen, hau zer da? Hau da, elkarlanaren onura. Azken finean, gaur egun, badauzkagu bitarteko teknologikoak, batek pixkana egiten duen lanan gainean, informazioa zabalduan izateko. Orain, beste batzuen esku dago informazio guzti hau. Ez da bakarrik Antoniok sortutako zerbait bizik, eta beste batzuek sortu ahal izateko informazio berria. Eta hortan, insistitu nahi nuen, Zumárraga en este momento es un caso privilegiado de lugar de posible análisis de información, porque además del trabajo que ahora ha hecho Antonio sobre Zumárraga en el siglo XVI, antes, a través del ayuntamiento, se había hecho mucho trabajo de identificación de escrituras notariales del siglo XVIII y de una parte importantísima del siglo XIX, de tal manera que en este momento la cantidad de información que nosotros a través de estas bases de datos estamos sirviendo, a través del Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa, es impresionante en cuanto a Zumárraga. Con lo cual, la historia en cualquiera de las facetas que os interese, caseríos, personas, apellidos, genealogía, cualquiera de esas informaciones, hay un verdadero filón de información accesible, cosa que no es comparable con casi ningún municipio de Guipúzcoa. O sea, no tenemos información tan rica
casi ningún otro municipio de Guipúzcoa, porque seguimos teniendo todos esos volúmenes. No sé si os he dicho antes, he dicho 400 volúmenes de herrería, conservamos 16.000 volúmenes de protocolos. Nosotros trabajamos 2 técnicos en el archivo, 16.000 volúmenes de protocolos. O sea, estamos hablando que el volumen de lo que se conserva y de lo que está ahí esperando a que se trabaje es muy grande. Así que, bueno, hemos empezado por los efectos colaterales, ahora vayamos a la razón de ser de nuestra presencia hoy, que es Antonio y su libro. Así que, eskerrik asko eta hori, nahi dizutenian, badakizute nun gauden, oinatin gaude, weben bitartez topatzen gaituzue, eta nahi dizutenian berriro ere izango gea. El objetivo de todo esto empezó hace casi 20 años, cuando yo le planteé al entonces alcalde y al sucesivo también, les dije que tenía un proyecto que era lograr la información que hubiera sobre Zumárraga y sobre los zumarragarras y que no estuviera en el municipio de Zumárraga. Yo ya tenía para entonces mucha información cogida, analizada, incluso ya había hecho alguna publicación basada en el Archivo General de Guipúzcoa y también en los diocesanos de Pamplona, sobre todo de Pamplona y de San Sebastián. A partir de ahí, yo pensé que el primer archivo que debíamos conocer en la mayor profundidad posible era el Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa, porque ahí, como ya ha dicho bien Ramón Martín, ahí se conservan las escrituras de los que hoy llamamos notarios y hasta 1862 eran los escribanos. En aquella, desde principios del siglo XVI hasta que Zumárraga tiene documentación de escribanos o notarios, desde 1862 de notarios, en el Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa, en aquella época en el Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. El archivo conserva documentación de sus escribanos o de sus notarios de ahora. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que quitar 100 años a partir de ahora. Estamos en 2019, pues el último ingreso de documentación que ha entrado en ese archivo es 100 años antes, 1919 o 18, si todavía no se ha hecho la transferencia este año. Entonces, desde 1918 hacia atrás, hasta principios del siglo XVI, hay documentación allí de Zumárraga y de cualquier población de Guipúzcoa, salvo el distrito judicial de Tolosa, que se conserva en el Archivo General. Pero bueno, de los 3 distritos judiciales restantes, de Vergara y todas sus poblaciones, Zumárraga, Legazpia, Loreto, de Azpeitia o de San Sebastián, están en Oñate. Bueno, en aquella época, hace casi 20 años, lo que tenía pensado el ayuntamiento era mandar a alguien a que fuera a hacer ese trabajo, pues medio año así cada año, y lo hicimos a través de la Sociedad de Ciencias Avanzadi. Esta nos presentaba un investigador y este hacía su trabajo. Nos hacíamos una ficha muy completa de cada uno de los documentos. Por supuesto, de qué fecha era el documento, la data crónica, dónde estaba hecho el documento, porque el documento podía ser de Zumárraga, pero podía haber sido hecho en Urretxu, o en Ezquioga, o en San Sebastián. A eso le llamamos, el sitio le llamamos la data tópica. También eso, en una ficha todo lo que se pudiera extraer del documento. Empezamos hace más o menos unos 3 años y más o menos solo en el siglo XVI había unas 9.000 escrituras. Esas son las que hemos podido ver y de cada una de ellas hemos hecho una ficha y eso es lo que Ramón ha estado hablando de cada una de esa información de la que hay allí. Bueno, visto todo lo que había en el siglo XVI, yo es que me quedaba alucinado, me quedaba muy impresionado porque estaba viendo la vida cotidiana, la vida local de toda la gente de Zumárraga de aquella época. Y le dije al alcalde, podríamos hacer tranquilamente un libro, que yo creo que sería interesante, sobre Zumárraga y sobre los zumarragarras en el siglo XVI, cómo se vivía en aquella época. Desde todos los aspectos, porque es que en las escrituras está prácticamente de todo. Y entonces él me dijo que sí, vamos a hacerlo. Como ya tenía todas las fichas hechas, 9.000 fichas aproximadamente hechas, solo me costó 4 meses redactar el libro. Y más o menos para marzo
abril de este año el libro estaba acabado. Me puse a principios de año y más o menos para marzo o abril ya estaba acabado. Se podía haber intentado presentar entonces, pero es que entonces estábamos en periodo electoral y hay alguna dificultad que nos ponen para no hacer cosas que puedan ser entendidas como propaganda, pero es que también queríamos traducir el libro. Y durante varios meses yo mandé este libro se ha traducido y desde aquí le doy las gracias a la persona que ha traducido el libro, Ane Arrieta Echeverría, porque ha hecho un trabajo impresionante. Yo me he quedado muy agradecido de lo que ha hecho, lo bien que lo ha interpretado. Cuando tenía dudas me consultaba, yo le decía, es que hay mucho tecnicismo, hay, yo qué sé, escrituras de, por ejemplo, o cosas que se pueden ver de los contratos de a media ganancia y pérdida de ganado, o contratos de aparejamiento de una persona con otra persona. Luego insistiré un poco más en estos contratos de aparejamiento porque son unas piezas muy importantes para mí. Nos enseñan bastante cómo era la sociedad de la época. Entonces, eso, Ana Arrieta ha hecho un trabajo impresionante y yo me he quedado bastante agradecido. Este trabajo lo ha ayudado a pulir, digamos, el actual técnico de euskera de este ayuntamiento, Aitor Lizarrazu, a quien también le agradezco porque es muy complicado pasar al idioma, a otro idioma actual con la mayor precisión posible de otro idioma. Es complicado verdaderamente traducir cuando hay tanto tecnicismo y sobre todo el trabajo de Ana Arrieta ha sido imprescindible. Bueno, ¿qué podemos ver en este libro? Pues podemos ver de todo. Hay muchas cosas que a mí me han llamado la atención, por ejemplo, los nombres de las personas y los apellidos. Hoy es totalmente distinto el punto de vista que tenemos sobre ellos. Por ejemplo, una persona conocida por todo el mundo, Miguel López de Legazpi. Hoy entenderíamos que el apellido es López de Legazpi, que el apellido es un apellido compuesto y que el nombre es Miguel. Bueno, pues en aquella época nada más lejos de la realidad. El apellido era Legazpi y el nombre era Miguel López de Miguel López. Es curioso porque en aquella época todos los apellidos castellanos o vascos tenían la palabra de. Por ejemplo, Gracia de Izpuru, Juan de Landaburu, Catalina de Ipiñarrieta, Juan Zandategui o Juan Martínez de Zandategui, todos tenían D. Este D es muy curioso, pero hoy lo veríamos como raro, pero en aquella época en los pueblos del norte de la península ibérica tenían más deseo que nadie del resto de la península ibérica en ser considerados como más cristianos y más castellanos que nadie. Entonces ese D, Gracia de Izpuru, o Juan de Landaburu, o los que fueran, o Juan de Izpuru, todos tenían esa connotación, querer ser más castellanos y más cristianos que nadie. Esta, a su vez, era algo que les entroncaba con la nobleza castellana, con lo mejor de los castellanos, y por eso estaba ese D ahí. Entonces, Miguel López de Legazpi, ese D viene por ahí, o Juan de Izpuru, ese D viene por ahí. En aquella época, hoy sería totalmente impensable eso, pero bueno, es así. Bien, Miguel López de Legazpi, ¿y de quién es hijo Miguel López de Legazpi? Claro, tiene que ser hijo de un Legazpi, pero su padre era Juan Martínez de Legazpi. El padre era Juan. El Martínez, o el López de Miguel López de Legazpi, o Juan Martínez de Legazpi, o cualquier otro, esos López y Martínez, ¿qué son? Son un añadido al nombre, no al apellido. Hoy en día sí, son apellido, pero entonces eran un añadido al nombre, lo que las fuentes llaman un patronímico. Es curioso, simplemente es curioso. Algunos historiadores, algunas personas que se han empeñado, han intentado buscar de dónde vienen los patronímicos, decían, vale, Miguel López de Legazpi, bueno, eso es que el padre de Miguel era López, entonces López de Legazpi, pero no, eso no es seguro, porque el padre de Miguel López de Legazpi era Juan Martínez de Legazpi. A su vez, el padre de Juan Martínez de Legazpi no era Martín. Martínez, López, Fernández, González, todos estos, lo puedes añadir tú cuando quieras, puedes ser bautizado así, pero también puedes coger tú más tarde, a lo largo de tu vida, el patronímico.
Por ejemplo, Juan de Arriaran, el hijo de Amador de Arriaran, ese que hemos visto antes del testamento. Amador de Arriaran era el señor de la casa de Legazpi. Era el sucesor de los Legazpi, porque el hermano mayor de Miguel López de Legazpi, Pedro López de Legazpi, hijo a su vez de Juan Martínez de Legazpi, Pedro López de Legazpi tuvo una hija. Pedro López de Legazpi era el mayor, y como mayor, el mayorazgo, él se quedó con la casa y con todos los bienes principales de la casa de Legazpi. Solo tuvo una hija, Francisca de Legazpi, y esta Francisca se casa con uno que viene de fuera, de Arriaran, con Amador de Arriaran. Y mientras están casados, y si tienen hijos, aunque fallezca Francisca, Amador seguirá siendo, por sus hijos, Amador, si Amador no hubiera tenido hijos, cosas de la sociedad de la época, si el que viene al caserío o a la casa no tiene hijos, muere su mujer y no tienen hijos, Amador se tendría que haber ido de la casa de Legazpi. Pero teniendo hijos, él, como si fuera un regente, digamos, se tiene que quedar como señor de la casa y cuidar de los hijos. Los hijos le hacen señor a Amador de Legazpi. Es que Francisca de Legazpi muere muy joven con dos hijos. A su vez, uno se llama Juan de Arriaran, y otro se llama Francisca de Arriaran. Bien, ella muere muy joven, Amador se queda viudo muy joven, y luego en el testamento, como hemos visto, es una cosa muy curiosa, pero en el testamento él va a reconocer a muchísimos hijos que tiene fuera del matrimonio después de que se ha quedado viudo. Pues muchísimos, con varias mujeres. Es una cosa curiosa, pero bueno, a ver, no le fue infiel a su mujer, estaba ya viudo, pero bueno, pasa lo que pasa. Y en el testamento sí que se ocupa de reconocer a todo el mundo, a todos los hijos que tuvo, que eran un montón. Hijos suyos, pues por ejemplo, María Pérez de Arriaran, María López de Arriaran, Juan Martínez de Arriaran, Gregorio de Arriaran. Hay muchos y todos tienen patronímicos distintos. Hoy diríamos que son personas de distinta familia, porque Juan Martínez no tiene que ver en teoría nada con Ana López, o con María López o con María Pérez, pero es que todos son hermanos. Así funcionaban los patronímicos. Vale. Nombres, apellidos... Barkatu momentu baten. Antonio gizketa egiten duen bitartian, ipiniko dizuet datu bazian, eta hor, ointxe bertan planteatzen duena, komentatzen duena, fitxatan agertzen da. Eta hemen dago zute, zeintzu dien matrimonio eskontzaztik kanpoko alabak, zeintzu dien, nun bizi dien, zenbait usten dion bakoitzai, nola egiten dan, familia baten barne antolaketa ez. Hau dana, hor dago, jarraitu alizateko. Testamentu hori sekulakoa da, oso garrantzizkoa da, zen ez du bakarrik horretaz hitz egiten, baina eske kasualidades bera hiltzen da, no solo habla de la familia que tiene, de los hijos que tiene, sino que por casualidad, por azares de la historia, él muere cuando la antigua ha dejado de ser templo parroquial y hay abajo otro templo parroquial, pero está totalmente desarbolado porque todavía no ha empezado a funcionar debidamente. Entonces dicen que me entierren provisionalmente en las gradas del altar y luego que dentro de un año, cuando esto esté mejor, que me quiten de ahí y me metan en otro sitio que vaya a ser definitivo. Dan datos bastante importantes sobre cómo era el aspecto urbanístico de lo que rodeaba la iglesia en aquella época, cómo estaba haciéndose la iglesia. Muere casualmente en ese... Y por eso sabemos las fechas que envuelven entonces a la iglesia y cómo estaba pasando la iglesia en aquel momento. Bueno, además de todo esto, en el libro hablamos pues de dónde vivían, de cómo se ganaban la vida los zumarragarras, la gente de Zumárraga, y también cómo vivía el municipio, el entonces concejo. No llamaremos Ayuntamiento de Zumárraga hasta 1660, que es cuando tiene el título de villa. Antes siempre hablaremos de concejo. En el concejo había varias figuras principales que eran los oficiales del concejo, el alcalde, el regidor, el jurado, el mayordomo de la iglesia, los montaneros, la gente que se ocupaba de cuidar los bosques. Había 4 barrios de caseríos, Solay, Cerdarresta, Aramburu, Leturia, y por cada uno de ellos, cada año se nombraba a una persona que cuidase los bosques de ese barrio de caseríos. Los montaneros también, esos eran.
los mayordomos de todo tipo, de cada ermita había un mayordomo, el que tenía que ocuparse físicamente del mantenimiento de la ermita durante ese año. Del templo parroquial, el mayordomo del templo parroquial era una figura muy importante, porque es que él era el que manejaba el dinero del templo parroquial, y el templo parroquial verdaderamente manejaba muchísimo dinero. El señor de Lazcano, en aquellos documentos primeros de Zumárraga, en 1366, cuando en plena guerra civil, el rey de Castilla, el que dice que es rey de Castilla, el pretendiente al rey, Enrique de Trastamara, da un golpe de estado contra su hermano, el rey legítimo Pedro. Enrique, hay dos poderes fácticos muy importantes en Castilla, Enrique y Pedro. Bueno, pues cada uno se va a buscar aliados en todo Castilla. Y en Guipúzcoa, el señor de Lazcano va a ser el más fiel aliado y vasallo de Enrique, este que da un golpe de estado. Y el señor de Guevara, el señor de Oñate, es el más aliado de Pedro. Bueno, por azares de la guerra continúa durante años, estamos en un periodo muy malo porque sufrimos totalmente los efectos de la peste negra, un tercio de toda la población de Europa desapareció. O sea, imaginaros que ahora un tercio de la población de España o de Europa desaparezca en 5 años. Eso es lo que pasó, y estaba todo muy mal, la estructura social se estaba deshaciendo, no funcionaba como hasta entonces. En ese periodo tan convulso aparece Zumárraga en la historia, porque el pretendiente Enrique, el que le da el golpe de estado, le da al señor de Lazcano el monasterio de Zumárraga, la iglesia de Zumárraga. Monasterio, la palabra monasterio, en aquella época la iglesia estaba muy condicionada por los señores feudales que intentaban atrapar todo lo que tuviera que ver con la iglesia. Entonces la iglesia intenta escaparse de ahí llamando, no, esto no es el templo parroquial, esto es un monasterio. Ah, el monasterio, esto es distinto. Vale, en principio yo no lo debo tocar. Bueno, aparece en las fuentes como monasterio y Enrique Enrique, el pretendiente, le da al señor de Lazcano el derecho sobre la iglesia de Zumárraga. Y a partir de ahí, el señor de Lazcano va a ser la persona que mande, que elija a los sacerdotes, que les pague, y sobre todo que se lleve los diezmos de Zumárraga. Zumárraga era una población muy rica en aquella época, por el nivel de diezmos que tenemos. Un diezmo es la 10ª parte de cada cosecha que hay en Zumárraga. Entonces, automáticamente, cada año se le paga por cada agricultor, por cada ganadero, la 10ª parte de la cosecha o de sus animales, si es un ganadero, de sus animales, a la iglesia. Y ese dinero, los diezmos, que en principio, según dice la iglesia, son para pagar al personal, a los sacerdotes, ese dinero se lo lleva el señor de Lazcano, automáticamente, así. Y el señor de Lazcano se tiene que encargar de poner a alguien que sirva como sacerdote para los de Zumárraga, y le pone a una persona, solo a una. Ya había 900.000 personas, y ese uno le pone el señor de Lazcano, pero le paga además muy poco. Y en ese entorno en que le paga muy poco, él no puede vivir con ese poco que le paga el señor de Lazcano. El señor de Lazcano se lleva, imaginemos, el 99% de todo, y con lo que le queda, el 1% vive ese sacerdote. Este sacerdote tiene problemas porque con un 1% no puede vivir. Entonces se tiene que dedicar a ser pluriempleado. Imaginemos que tiene que arar los campos de su familia, o que tiene que ponerse a trabajar en una fragua o en una ferrería. Es complicado para aquella época, que si tú te pasa algo, se está muriendo alguien y hay que darle la extremunción. ¿Y dónde está el cura? Pues está trabajando en la ferrería, no sé dónde, a llamarle. Bueno, la gente se quejó mucho de cómo era la situación de Zumárraga de aquella época en la iglesia, y cuando murió el señor de Lazcano impedía toda protesta, digamos. Pero en 1489 matan al señor de Lazcano en una de sus poblaciones en Álava, en Contrasta, y su sucesor es una persona muy joven, y entonces todo el mundo que puede, el señor de Lazcano tenía en muchas partes de Guipúzcoa y de Álava, en muchas tierras tenía posesiones. Pues de todas partes, allí donde estaban mal con el señor de Lazcano, le llueven quejas a los reyes. Por primera vez pueden quejarse ante los reyes, y los de Zumárraga se quejan, y los reyes católicos mandan a un licenciado en teología, a Yanguas, le mandan para que, oye, que nos están diciendo que en Zumárraga la gente paga lo que tiene que pagar y no recibe la ayuda porque el sacerdote está haciendo cualquier cosa menos en sus funciones, porque no tiene dinero el sacerdote. Entonces viene Yanguas aquí, hace una
investigación y dice, es que esto está de pena. Aquí no hace falta solo un sacerdote, aquí hace falta para atender a los que hay cuatro sacerdotes. Y el señor de Lazcano le paga muy poco, bueno, pues por lo menos le tiene que pagar el tercio de todos los diezmos que recibe, se lo tiene que pagar a los sacerdotes. Vale. Y a partir de ahí el señor de Lazcano pierde un poco de dinero, pero los de Zumárraga ganan mucho en atención espiritual. Y en aquella época la atención espiritual era muy importante porque, bien, en la tierra se vivía, pero todo estaba imbuido por la Iglesia y lo que había que lograr era la salvación eterna del alma y la única que podía hacer eso era la Iglesia. Y si la Iglesia no podía facilitártelo por los problemas que tenía, que el sacerdote estaba en la fragua o en el campo de no sé dónde, pues era un problema. Bien, se arregla esa situación, el señor de Lazcano gana menos y los de Zumárraga ganan más en el aspecto este. Bien, esto es, la Iglesia recibe entonces una 10ª parte de la cosecha para sus sacerdotes, pase lo que pase, se lo lleve el señor de Lazcano o cualquier otro patrono o no. Pero también la Iglesia recibe más dinero de los de Zumárraga, recibe las primicias. La primicia es una 40ª parte de cada cosecha. Y además la Iglesia recibe de cada cosecha o de cada conjunto de animales, si es ganadero el que tiene que pagar. Pero además muchas otras más cosas recibe de la gente de Zumárraga. Por decir misa recibe tanta cantidad, por ayudar en la cofradía lo mismo, por hacer una copia de una partida de bautismo tanto dinero. Recibe muchas fuentes de dinero. La Iglesia de Zumárraga, quitando los diezmos, que solo son para los sacerdotes, la Iglesia de Zumárraga es muy rica, y luego lo vamos a ver más cuando la gente que está abajo ya en el valle, a mediados del siglo XVI había mucha gente en el valle, bueno, pues piden que se haga el templo parroquial no en Antigua, no en el monte como ya estaba, sino que se haga en el valle. Y claro, los caseros, que son los que pagan, los agricultores y ganaderos, se oponen. Bien, hay un juicio impresionante, dura más de 10 años, y al final el rey todas las instancias judiciales se pasan y al final llega el rey y el rey dice que se haga el templo abajo, en el valle. Pero claro, solo podéis tener uno, entonces baja el templo parroquial de arriba abajo y no tienen ningún problema la Iglesia de Zumárraga en hacer el templo de piedra. En aquella época, si se hacía un templo de piedra es que tenían mucho dinero. Otras poblaciones como por ejemplo Urrechu tienen el templo de madera, o Legazpia, que también tenía el templo de madera. Por ejemplo, claro, la madera se pudre antes, se fastidia antes y la piedra no le pasa eso. Por ejemplo, en 1700 en Legazpia estaba tan deteriorado el templo parroquial que cuando llovía estaba todo encharcado, y más que encharcado. A veces los feligreses tenían que oír la misa casi con el agua casi hasta los tobillos, de encharcado que estaba. Zumárraga no tuvo ningún problema, era muy rico y no tuvo ningún problema porque había mucho dinero en Zumárraga y de lo que le tocaba de ese dinero a la iglesia era muy, muy rica. No tuvo ningún problema en hacer una iglesia de piedra. Bien, ¿de qué vivía el concejo? El concejo vivía, en lo que hoy es el ayuntamiento, el concejo en aquella época vivía de los montes y de los bosques. Era muy importante en aquella época la venta de madera, para las casas, pero también la madera se vendía mucho para las ferrerías de la zona. Con las maderas se hacía carbón vegetal. Aquí había varias ferrerías en las cercanías, en Legazpia, pero también en el municipio, en el entonces concejo de Zumárraga, había una ferrería bastante grande. ¿De quién era esa ferrería? Del señor de la casa de Legazpi. Al lado de la casa Torre de Legazpi había un edificio que era una ferrería. Esa ferrería, las ferrerías en Legazpi y aquí, funcionan fundamentalmente en época en que no hay estiaje, en época que no es de verano. Las ferrerías para trabajar necesitan al menos tres cosas principales. Una, personal. Dos, materias primas. El personal y las materias primas, si el dueño de la ferrería o el arrendatario de la ferrería tienen suficiente dinero, no hay ningún problema. Con dinero se contrata personal especializado y se contratan hierro en las veneras de Nenzaulu, que están en Gaviria. Se contrataba mucho hierro en las veneras de Nenzaulu. O en cualquier otro lugar de la zona donde hubiese hierro,
Y también se necesitaba carbón vegetal. ¿El carbón vegetal de dónde sale? De los bosques y de la madera. Entonces no había carbón mineral. Bien, pues entre el carbón vegetal de los bosques, de vender los derechos sobre los árboles de cada monte, de cada término, Zumárraga, en aquella época apenas había propiedad, los caseríos no tenían propiedad pertenecidos, no tenían terrenos, digamos. Casi todos, prácticamente la totalidad, estaban en manos del concejo. Entonces el concejo era el que adjudicaba, el que vendía todos los árboles, toda la leña que pueda sacar de Olarte, por ejemplo, o de Zubilleta, o de La Astaola, vendía al que más dinero diese para eso. Bien, entonces para la ferrería se necesitan materias primas, hierro y madera que se puede comprar, personal, pero también se necesita agua. Y el agua sí que no la puedes comprar, con mucho dinero que tengas, solo puedes poner en funcionamiento la ferrería entre más o menos octubre y noviembre y mayo. En el resto del tiempo, las ferrerías, salvo que hubiera una gran avenida de agua, muchos días de agua, en verano no se ponía en funcionamiento la ferrería. Siempre de octubre a mayo más o menos. Bueno, entonces el concejo vivía de eso, de la explotación de bosques y de montes. ¿Y de qué vivían las personas? Fundamentalmente de la agricultura y de la ganadería. Cada caserío podía gozar de unos términos donde poder arar y donde tener el ganado. Los pertenecidos de cada caserío eran muy pocos. Y además, por el hecho de ser gente de Zumárraga, tú podías pedir al concejo que por muy poca cantidad te arrendase, digamos, solo pudieses utilizarlo tú en determinados montes o pastos. Por eso también conseguía dinero el concejo y de ahí en cada uno de esos pastos tenía ganado o podía utilizar para plantar el casero, previo pago al concejo. Muy pocos de esos pastos eran propiedad de cada uno de ellos, de los caseros. Bien, de la agricultura hemos visto muy pocas cosas, pero hemos visto muchos documentos de los ganados. Se llaman escrituras de a media ganancia y pérdida de ganado. Un señor podía tener ganado en su caserío y a otro señor le podía interesar, a otro casero de Zumárraga o de fuera de Zumárraga le podía interesar trabajar con ese ganado. Entonces hacían entre ellos un convenio, una escritura de la media ganancia y pérdida. El señor que tenía ganado, vamos a poner, el ganado más común eran las vacas, los bueyes, las ovejas, las cabras, y cada uno tenía un precio diferente. Bien, entonces, ¿qué hacía el señor que tenía ganado y le interesaba dejarle a otra persona ganado? Por ejemplo, vamos a suponer que le deja 5 vacas, 5 bueyes y 5 ovejas. Y le dice, ala, toma, te dejo 5 vacas, 5 bueyes y 5 ovejas, y durante un periodo de tiempo, pongamos 5 años, 6 años, 9 años, 2 años, el que sea, los vas a tener tú. Vamos a valorar, a la hora en que se hacía el convenio, vamos a valorar cuánto vale una vaca normalmente valía 9 reales en aquella época. Un buey, pues valía 14 o 15 reales. Valían más los bueyes, porque los bueyes eran lo que hoy son los tractores. La fuerza tractora era la de los bueyes. Las vacas no, las vacas eran para producir leche, para producir crías, y hasta que se les acabara su ciclo de poder tener crías. Bien, entonces, y además, por ejemplo, dejaba ovejas. Las ovejas solían valer 5 reales cada una, más o menos. Las cabras, parecido, 5 reales. Los puercos, entonces se llamaban cerdos, los puercos no aparece la palabra nunca cerdo, tampoco aparece la palabra caballo. En aquella época no había caballos, lo que había era rocines. Bueno, en aquella época hacían así. Bueno, pues a cada uno de los animales que se le dejaba se le ponía un valor y las dos partes aceptaban ese valor. Por ejemplo, entre vacas, bueyes y ovejas te doy animales por valor de 30 ducados. En aquella época las monedas, ¿cómo eran las monedas? Las monedas de funcionamiento corriente eran los maravedíes, los hoy céntimos. Y también, menos, había reales. La gente podía ver reales y maravedíes. Y luego había monedas de cuenta, lo que se llaman monedas de cuenta, no manejables físicamente, pero sí que las había, que eran como si fueran billetes de 500 euros, por hacernos una idea. Esos eran los ducados. Entonces, un ducado eran 11 reales, y cada real eran 34 maravedíes.
con esto, si una vaca vale 9 reales y yo te dejo 10 vacas, pues 90 reales. ¿Cuántos son 90 reales? Pues son 8 ducados, 8 por 11, un ducado son 11 reales, son 88 reales, 8 ducados y 2 reales. Vale. Yo te dejo, imaginemos que te dejo animales por 30 ducados durante 5 años. Vale. El señor tenía esos 5 años, el que los cogía, tenía esos 5 años, todos esos animales en su caserío, que podía ser otro caserío de Zumárraga, de Villarreal o de Astigarreta. Hay muchos que van a Astigarreta, cerca de Beasain. Pues bien, al acabar esos 5 años, el señor que había tomado las vacas, los animales, se los devolvía íntegros, ellos o su valor en dinero, porque una vaca, hombre, si son 9 años, una vaca con 9 años ya no vale lo mismo que una vaca con 3 años. Le devolvía el animal o su valor en dinero, más la mitad de la valoración efectuada. Cuando empecé a ver escrituras de este tipo, yo decía, ¿y dónde está la ganancia? Bueno, claro, yo hablé con alguna persona que sabe de ganadería y me dijo, la ganancia está muy clara. A partir de los 2-3 años, cada vaca tiene una cría. Y cada cría, a su vez, a partir de 2-3 años, puede tener otra cría. Pues lo mismo, los bueyes no, pero lo mismo todo lo demás. De tal forma que en poco tiempo puedes hacer muchísimo dinero. La ganancia está en las crías que se obtienen de los ganados que se dejan. Entonces, bien, al finalizar el tiempo estipulado, el prestatario le tenía que haber dado al prestador, el que los cogía le tenía que haber dado al que se los había dejado, el importe en valor en dinero o en valor en animales, más la mitad de lo que se tenía en ese mismo momento. Si había habido 7 vacas más o 2 becerros más, el valor. Entonces era negocio para las dos partes y las dos partes ganaban mucho. Bueno, eso es cómo se vivía sobre todo en la ganadería. Hay otras, también había, sobre todo en la agricultura y la ganadería, pero también había nuevas ganancias en nuevos sectores económicos, el secundario y el terciario. El secundario, las actividades industriales. Ya hemos dicho que había una ferrería grande, que solo trabajaba de octubre a mayo normalmente, pero también había fraguas en los bajos de las viviendas, podía haber. Ambas fabricaban muchos productos de hierro, fundamentalmente clavos. Los clavos podían ser de un golpe o de 2 golpes. Me imagino, claro, yo no los he visto físicamente, supongo que unos son más grandes que los otros y que valen unos más que otros, efectivamente valían más, y además todo estaba muy reglamentado por las leyes generales de Castilla. Tiene que ser de esta densidad, tiene que ser de esta largura, tiene que ser para que no te vendan gato por liebre, digamos. Todo estaba muy reglamentado por las leyes generales. Y también, por ejemplo, herrajes y herraduras. Los clavos, pues igual por 7 reales te podías comprar 1000 clavos de un golpe o 800 clavos de 2 golpes. Se llaman así las fuentes, de 1 o de 2 golpes. Y también herrajes. Los herrajes valían más caros. El sistema de herraduras, sí, había. Y también se podía vender hierro en bruto. Es curioso, pero la ferrería que había en Zumárraga vendía mucho a gente de Zumárraga y a gente de fuera de Zumárraga, y esto también me llevó a la sorpresa porque yo decía, porque veía por lo que vendía, y lo vendía a un precio relativamente caro, mucho más caro que las que vendían los de Legazpi. Los de Legazpi vendían el hierro a una cantidad y Zumárraga vendía a otra cantidad mayor. Y yo decía, ¿y cómo vende tanto Zumárraga si tienes al lado otros que te dan por menos dinero, te dan el hierro, te venden el hierro? La razón, bueno, hablé con gente de Legazpi y me dijo, bueno, aquí lo que sabemos es que el hierro de Legazpi es un hierro muy vasto, mientras que el hierro que sale de la ferrería de Zumárraga es un hierro mucho más trabajado y elaborado, es de mayor calidad. Entonces, por eso, claro, a eso había que atañer. El hierro de Zumárraga era de mejor calidad que el hierro de Legazpi. Mientras, claro, para tener un molino, para tener una presa, para tener un molino o una ferrería, normalmente el que tenía molino tenía ferrería y al revés, porque para las dos cosas es imprescindible tener una presa con agua y un sistema, las anteparas de la presa que te llevan el agua hasta el propio molino o la ferrería,
El que tenía ferrería solía tener molino. Entonces aprovechaba las dos cosas. Entonces era una infraestructura que valía para las dos. Bien, pues pero claro, las podía usar solo cuando llovía, cuando había agua. Cuando no había agua, en estiaje por ejemplo, no funcionaban. Sí funcionaban las fraguas, pequeños talleres que había, que se dedicaban también, por ejemplo, a hacer clavos en los bajos de las viviendas. Las ferrerías, por supuesto, eran una instalación grande, no podían estar en el casco urbano, junto con las casas, tenían que estar aparte. Había una cerca de la casa de Legazpi, pero no cerca de la casa, igual estaba a 30-40 metros y muy alejada de la zona urbana de Zumárraga. En aquella época Zumárraga era un pueblo-calle que iba desde Izaga hasta hoy Calebarro, en aquella época la calle de Zufiaurre. Entonces las fraguas funcionaban en cualquier momento, las ferrerías no. Ahora que hemos hablado de esto, de las calles que había en el pueblo, desde el barrio de Izaga hasta Zufiaurre, además de todos los caseríos y de los 4 barrios de caseríos que había, es curioso, pero claro, había nuevas calles, por ejemplo la zona de Miranda, la calle de Miranda o barrio de Miranda, que debía estar linda con esta casa que está en el barrio de Miranda, que linda con esta otra, cuando se hace una escritura de compraventa, por ejemplo. Bien, a partir de ahí yo deduzco que es lo que hoy es la zona de la Plaza de Navarra, el barrio de Miranda. También estaba la calle Necolalde, unía el barrio de Miranda con Zufiaurre, o sea, hoy Necolalde sería la calle Piedad. Y luego estaba lo que llamaban el Eiza Calea. El Eiza Calea es la calle Elizcale, hoy sigue siendo Elizcale. Y luego estaba ya más separado Eizaga, y más separado y bueno, unido con la calle Necolalde estaba Zufiaurre. Vamos a meternos con las actividades del sector terciario. En el sector terciario, los servicios, pues había algún maestro, había algún cirujano, había sastres. Hemos estado hablando, antes Ramón nos ha hablado de los sastres. Los sastres ofrecen mucha información. Claro, si tú pagas al contado, es más difícil que quede información, porque le pagas el dinero, ya tiene el traje hecho, lo compras, lo pagas al contado y ahí se acaba la historia. Pero si no lo puedes pagar al contado, tienes que pagar a crédito, entonces sí que se hace la escritura, y entonces es muy fácil que aparezcan otros elementos que hemos visto antes cuando Ramón nos enseñaba cosas sobre los sastres. Sí, había varios sastres y además solía ser gente de cierto poder adquisitivo. Ellos, había también comerciantes, sastres y comerciantes, para traer productos de otros lados, se movían con bastantes animales de carga, mulos, normalmente mulos, y había el oficio de mulatero. Muchas veces el mulatero era el mismo comerciante y el mismo sastre, porque ellos también necesitaban animales para traer y llevar productos, para comprar y vender sus productos. Bien, sí que había algún... El cirujano en aquella época no era lo que hoy es. Un cirujano hoy es, digamos, un médico especializado. En aquella época no, en aquella época era hoy lo que llamaríamos practicante, y también en aquella época el cirujano cortaba la barba y quitaba algún diente cuando había que quitar, sacaba algunas muelas cuando hubiera que sacar. Era mucho menor que el médico. El médico normalmente no había en las poblaciones, había cirujano, y el cirujano se las apañaba con cosas fáciles. Cuando era necesario se contrataba específicamente al médico para eso, para ese acto en concreto, pero normalmente no, normalmente estaba el cirujano. Bien, entonces eso, sí que había comerciantes y sí, ya había un sector terciario bastante incipiente y bastante con cierto peso, sobre todo agricultores, ganaderos y también gente que trabajaba en la industria, pero también gente que trabajaba en los servicios. Es muy importante en estas cosas los llamados contratos de aparejamiento o emparejamiento de aquella época. Son uno de los documentos más interesantes para saber cómo era la sociedad. Y hay contratos de aparejamiento de dos tipos. El primero, pongamos un casero que tenía su caserío y que tenía sus animales, que tenía varios hijos varones. El mayor de los hijos iba a ser el que se iba a quedar con la casa y con los animales y con los campos de labranza.
¿Y todos los demás? ¿Cómo vivían los demás? O te ibas fuera o podías hacer un contrato de aparejamiento. Un casero que tuviera con su segundo o su tercer hijo iba a donde un hoy autónomo, a donde un sastre, a donde un comerciante, a donde un carpintero o hielsero o albañil. En aquella época los albañiles se les llamaba hielseros. O a donde un cerrajero, a donde un tonelero, a donde un sastre, a una persona que tuviese un oficio y le decía: yo te dejo a mi hijo durante, pongamos un tiempo, 5 años, y durante 5 años tú lo vas a tener en tu casa y le vas a alimentar, le vas a dar de vestir, le vas a dar cama y te vas a ocupar de mantenerle, pero a su vez le vas a enseñar tu oficio. Al otro le interesaba mucho eso y le decía: durante esos 5 años te va a servir como si fuera un criado, pero también le vas a enseñar el oficio. Va a trabajar en lo que tú le digas, siempre que sea honorable, y él te va a ayudar en tu oficio y en las cosas que había que hacer de la casa. Y el otro decía que sí, era muy interesante para ambas partes. Entonces, y en el contrato de aparejamiento se preveía que iba a pasar 5 años, por ejemplo, o 4. Y si se ponía enfermo, ¿quién le cuidaba? ¿Quién pagaba las medicinas? Y si estaba enfermo 2 meses, esos 2 meses, ¿cómo se le compensaban al que le acogía en su casa? Y si se escapaba o huía, porque a veces pasaba eso, el padre se tenía que ocupar de buscarle y traerle. Y por cada día que hubiera estado enfermo o fuera, tenía que pagarle 2 días más, de los 5 pactados, por ejemplo. Y se establecía también que el maestro le tenía que enseñar al aprendiz, al criado, bien, y sin olvidar nada de su oficio. O sea, si se descubría que no le enseñaba a hacer bien su oficio, con todos los trucos que sabía el maestro, a partir de entonces, de que se descubriera eso, le tenía que pagar como a un oficial de primera, al aprendiz. O sea, se establecían una serie de condiciones, y esto es lo que hoy llamaríamos, entre comillas, formación profesional, pero a la carta. Estos eran una clase de contratos de aparejamiento, y otros contratos de aparejamiento totalmente distintos que no tenían que ver con la formación profesional, entre comillas, eran los que un trabajador que ya tenía su oficio, por lo que sea, no podía valerse por sí mismo, no podía ser autónomo, digamos, entonces se ponía al servicio de otro que sí lo podía ser, de otro autónomo. Por ejemplo, un fundidor, pues iba a la ferrería y le decía al maestro de la ferrería: me pongo a trabajar por ti, tú me mantienes y me pagas un real al día. Una cosa muy, muy pequeña, era un sueldo muy pequeño. Y si yo fallo, te tengo que pagar 5 reales. O sea, si yo no te hago el trabajo, por cada día de los que así, te tengo que pagar 5 reales. O sea, se veía una clara descompensación. Entonces él se iba a preocupar de trabajar bien y de que si tenía que sacar, imaginemos, 1000 clavos al día, los tenía que hacer. Porque si sacaba 700, el otro le decía: págame los 5 reales al día, porque no estás haciendo bien tu trabajo. Bien, contratos de aparejamiento así, con gente de la industria, pero también lo podías hacer con gente de la agricultura, o sea, ponerte un agricultor que no le iban bien las cosas y que se había arruinado, ponerse con un campesino que sí le iban bien las cosas. O podía hacer lo mismo con un comerciante o con un sastre. Un sastre que tuviera idea del oficio de sastre podía ponerse a trabajar para otro que sí que le iban bien las cosas. Esos eran también contratos de aparejamiento, pero eso, sin formación profesional de por medio. Bien, ¿de qué se ocupaba el concejo? El concejo se ocupaba de muchas cosas, de todo lo que tuviera que ver con el bien común, de administrar los recursos de la comunidad, y también de ofrecer servicios a la comunidad. Vamos a fijarnos sobre todo en 2 cosas muy importantes. Casi todas las escrituras que hablan del concejo hablan sobre todo de esto, en relación a ofrecer servicios a la comunidad. La apertura y mantenimiento de los caminos, por una parte, y para eso se contrataba el concejo contrataba con los empedradores, se llamaban así, los empedradores, y le decían, pues hay que hacer un camino desde tal sitio a tal sitio. Entonces, por cada estado, un estado son una medida que son 2 metros, por cada estado que hagas te tengo que pagar tanto dinero, y lo tienes que hacer para este día, y como no lo acabes, podemos multar. O sea, tienes que hacerlo para este día. El otro pactaba y acordaba con él.
O también, no solo abrir, mantener los caminos, que se nos ha estropeado este camino, que se estropeaba mucho el camino real, el que venía de Beasain, subía por la Cuesta de Izaga y se iba hacia Urrechu. Pues por el uso de carros con llantas, cuanto más estrecha fuera la llanta de las ruedas, más se estropeaba el camino. Entonces llegó incluso hasta prohibirse por las Juntas Generales que los carros no tuviesen una anchura menor en la llanta de X milímetros, porque como tuvieran menos, era mayor el fastidio al camino, y entonces había que reparar más. Entonces, bueno, por el mantenimiento y por la apertura de caminos se contrataba con el empedrador. Pero sobre todo, ¿a qué se dedicaba el concejo? A defender los intereses judiciales de los zumaragarras, pero también a traer a la población productos de consumo que aquí no había y que eran de consumo general. Por ejemplo, el aceite, el vino, el pescado. Claro, aquí no había mar, había que traer. Entonces, ¿esto cómo lo hacía el concejo? Era de un modo muy ingenioso para la época, por medio de las subastas. ¿Y cómo eran estas subastas? Pues el concejo se ponía de acuerdo con un sacerdote y en la misa mayor, que era el único momento de la semana en que todo el mundo estaba reunido, caseros y no caseros, todos bajaban a la misa mayor una vez a la semana, lo demás cualquier día de la semana, incluidos los domingos que no fueran en misa mayor, los caseros no solían venir a la población. Para conocimiento de todo el mundo, en el ofertorio de la misa mayor se comunicaba por un sacerdote a todo el mundo que esa tarde y las tardes que hiciera falta se iba a subastar, por ejemplo, la traída del vino o la traída del aceite. Bien. Acabada la misa, a la hora señalada por el sacerdote, se reunían todos en los soportales de la iglesia y el jurado, uno de los oficiales del concejo, por orden del alcalde, encendía un cabo de vela, una vela, y durante más o menos un cuarto de hora la gente, él decía, se trata de traer el aceite limpio de Aragón, venía el aceite de Aragón en aquella época, se trata de traer aceite limpio de Aragón para comer, para las lámparas no era aceite limpio, sino que podía ser aceite de ballena. Pongamos el aceite limpio. El aceite limpio para todo un año, desde hoy hasta dentro de un año, y el que más dinero dé se va a encargar de traer el aceite. Y lo va a vender él en las dos únicas tiendas que hay en el concejo. Una tienda estaba en Eizaga y otra tienda estaba en lo que hoy es Calebarren, en Zufiaurre. Y entonces, mientras ardía la vela, más o menos yo calculo con un cuarto de hora, porque no puedes estar 2 horas ahí esperando, más o menos un cabo de vela le llaman, un poco de vela. Mientras ardía la vela, la gente podía pujar. Pues yo lo traigo, claro, para entonces los que quisiesen pujar tenían que saber si iban a tener ganancia o no. Ellos tenían que... El concejo ponía, el aceite, la libra de aceite se va a vender a 39 maravedíes. O sea, medio litro de aceite, 39 maravedíes. Bien, cada uno tiene que hacer sus cuentas y decir... en las tabernas de Izaga o de Calebarren, y entonces y nadie más podía vender, más que el que ganase la puja, podía vender aceite en el pueblo. Y entonces cada uno hacía sus cuentas y decía, pues yo puedo dar hasta 15 ducados. Vale, yo doy 10 ducados. Y otro decía, pues yo 11. El tope estaba en esos 15. Otro, pues yo 12. Hasta que no hubiera más pujas. Y si había más pujas, cada uno allá se las... Entonces el concejo al que más había pujado le daba la concesión y firmaban un contrato. El que había ofrecido 14 ducados, por ejemplo, todo el mundo que ofrecía tenía que ofrecer un fiador. Si no pagaba el primero, se iba contra el fiador. Y entonces hacía el contrato. A partir de entonces, entre las condiciones ponía, y en las 2 tabernas de la población, tiendas o tabernas. En las tiendas se vendía vino, se vendía licor, aguardiente, se vendía, pero también comestibles. Tiendas o tabernas en aquella época era lo mismo. Y solo tú podrás vender, y por cada vez que alguien vaya a pedirte aceite y no haya, vas a pagar una multa. Entonces, todo el mundo sabía que ese tenía que tener aceite de sobra, por si acaso se le acababa. Y si él veía que se le iba a acabar, tenía que comprar otra vez otra carga de aceite para tener de sobra en las tiendas. Pues así se abastecían las poblaciones.
pero no solo de productos que no se produjeran aquí, sino que tenía que haber de fuera. Por ejemplo, una cosa muy curiosa es la carne. La carne, aquí había vacas y bueyes y había de todo, pero eso también se subastaba, así como los huevos o la leche. No había pujas, no había... porque los propios caseros hacían pactos entre ellos, o los propios caseros o los de la calle, pues yo te compro a este caserío, te compro la leche y te compro huevos. O eso, el concejo no se ocupaba de eso, de lo que podía ocuparse por sí mismo la gente de Zumárraga, el concejo no se ocupaba. Pero así como sí que había carne, esa carne, la carne que aquí había, eso no era para vender a la gente de Zumárraga, sino que era para los propios caseros. Entonces, el concejo sí también arrendaba el abastecimiento de carne con alguien que se comprometiese a abastecer a las tiendas de la población. De las dos tiendas, a finales del siglo XVI se abrió otra tienda en Zumárraga, la tercera, en lo que hoy es Plaza Navarra. Pero hasta entonces eran dos, en Izaga y en Cadebarne. Bueno, pues se subastaba el abastecedor de carnes y ese, el que resultase máximo pujador, él vería cómo iba a abastecer a las tiendas de la villa. Y se le ponían condiciones. La normal es que la carne se comprara los domingos a la mañana. Pues se le decía, tendrás que matar a los animales el sábado hasta las 3 de la tarde para que la carne esté fresca el domingo, para que te vayan a comprar el domingo. Eso son cosas muy curiosas, pero sí, todo eso quedaba reflejado en los documentos. De ahí se puede sacar mucha información sociológica, es que se puede sacar de todo, mucha información sobre cómo funcionaba Zumárraga en aquella época. Bien, otra cosa, el concejo, ¿cómo se administraba en sí? Bien, cada año se hacían elecciones concejiles, elecciones, así como ahora las elecciones municipales son cada 4 años y está estatuido así por ley, en aquella época el ayuntamiento, el concejo, duraba un año. Y el año siempre empezaba el día de San Miguel, 29 de septiembre, y acababa al siguiente día de San Miguel, 29 de septiembre del año siguiente. ¿Cómo se elegían a los cargos que iban al alcalde, al jurado, al regidor, a los montaneros, a los mayordomos de la ermita, del templo parroquial, ¿cómo se elegían así a estas personas? Pues muy bien, antes se juntaban en los soportales de la casa de la iglesia. En 1594 por primera vez compró el concejo una casa para reunirse allí, Ormaese, se llama la casa de Ormaese, que estaba al lado de la iglesia, siempre al lado de la iglesia, y allí accedían todas las personas que tuvieran derecho a ellos, todos los que tuvieran bienes, todos los que fueran hidalgos, todos los que llevasen al menos un año y un día viviendo en el concejo. Hay gente que se intentaba colar, entonces el alcalde, todavía alcalde, antes de que se eligiese a la nueva corporación, le podía decir, ¿tú qué bienes tienes en Zumárraga? Hay algún caso y se pone, ¿no? Y es muy curioso, pero no, que yo tengo una casa en Izaga. Y le dice el alcalde, no, tú no tienes una casa en Izaga, la tiene tu hijo. Y le decía el interpelado, le decía, no, pero es que mi hijo la compró con mi dinero. Y le decía él, en la casa está a nombre de tu hijo, los derechos que tú puedas tener con tu hijo es otra cosa, fuera. Y se tenía que salir. O sea, tenías que tener bienes a tu nombre, un periodo de un año y un día como mínimo de residencia y ser tradicionalmente conocido como de aquí, ser hidalgo. Hidalgos eran todos los que se podía comprobar que eran de aquí y sus padres y sus abuelos eran de aquí y su casa solar era de aquí. Se hacía un proceso de hidalguía, pero estos procesos de hidalguía se harán más tarde en el tiempo, a partir del siglo XVII. Es muy raro que haya procesos de hidalguía antes. La hidalguía general para los guipuzcoanos se da en 1618. Aunque antes hay reconocidos muchos derechos de los guipuzcoanos y de gran parte de navarros, vizcaínos y alaveses no, pero guipuzcoanos y navarros sí, y dentro de Navarra sobre todo en la zona del Baztán. Esos tienen casi una hidalguía universal como pudimos tener aquí a partir de 1618. Bien, ya están todos reunidos en el sitio adecuado y por cada persona se escribe un chartel, una nota, un pequeño papelito con el nombre de cada persona y se echan a un cántaro. Y entonces se le llama a un niño, normalmente se dice a un niño de 10, 12 años,
o sea, a una persona imparcial, y reunidos en el cántaro todos los charteles, le llaman todas las notas con el nombre de cada uno, el niño va cogiendo un papel y dice, el que salga ahora va a ser el lector del alcalde, el primero. El segundo va a ser el lector del regidor. El tercero, el lector del jurado. Y así sucesivamente, hasta todos los oficios municipales. Y entonces, todos los elegidos pasaban a otra sala. Tenían que esperar ahí hasta que fuesen todos elegidos. Todos los electores cogidos. Y entonces, una vez que ya estaban todos, iba el escribano, notario o innotario, iba allí y les decía, con vuestra total lealtad y al concejo, tenéis que, cada uno de vosotros, tú vas a ser el elector de alcalde, tienes que elegir para alcalde a una persona que sea honrada y que vaya a trabajar bien por el concejo. Y si no, se te puede demandar a ti. Entonces, cada uno proponía al personaje al que le había tocado, el elector de alcalde al alcalde, el elector de regidor al regidor. Y así hasta que acababan todos los cargos. Entonces, reunidos los elegidos, se les decían que tenían que jurar por Dios, la Virgen y los santos evangelios que iban a hacer bien su trabajo. Y entonces, cada uno de ellos además tenía que poner un fiador, porque si hacía algún pufo, algún lo que fuera, que no estaba bien, al año siguiente, cuando acabaras un mandato y antes de elegir a la nueva corporación, se le podía hacer un juicio de residencia. O sea, se le hacía un juicio, y si aposta, no que te equivoques porque ay, me ha salido mal, que yo quería hacer una acera hasta aquí y a lo largo de la obra de la acera han surgido nuevos problemas y en vez de 500 reales que estaban adjudicados han salido 600, la culpa, a ver, se discernía si había hecho aposta un pufo para la hacienda municipal, había defraudado a la hacienda municipal, y si se veía que lo había hecho aposta, no por equivocarse, sino que lo había hecho aposta, se le reclamaba la pérdida que había sufrido el municipio, el concejo. Entonces, bien, todo el mundo juraba hacer bien su trabajo, ponía un fiador por si acaso, y ya está. Lo normal es que nunca hubiera ningún problema, porque todo el mundo trabajaba lealmente y nunca hubo problemas, pero los podía haber si se trabajaba mal. Bien. Otra de las cosas por el concejo también podía obtener dinero, los productos que se traían de otros de abastecimiento que no se ponían de aquí, era el molino del concejo. El concejo tenía un molino. En aquella época no bastaba con recoger granos de trigo o de maíz, sino que había de molerlos. Si tú tomas granos de trigo de la espiga, esos no te alimentan. Los tienes que moler. Entonces era imprescindible la molienda para aprovechar los cereales. En cada molino había un molino como mínimo del concejo y luego podía haber molinos particulares. Aquí en Zumárraga había un molino concejil que estaba en Igalaberría, yendo hacia la mesa de Aguinaga, hay un caserío y al lado hay otra edificación. Esa segunda es el molino de Igalaberría. Bueno, pues se subastaba, igual que antes. Se anunciaba en la misa que se iba a subastar por un año o por el tiempo que se estimase oportuno el uso del molino. El que más pujase por el molino sería el molinero, y toda la molienda que se quisiese hacer se le llevaba a él y no a ningún otro, salvo que fuera una cosa privada. El privado te podía cobrar más dinero, el público no. Bien, entonces cada uno pujaba y al que más ofreciese se le concedía durante el tiempo ese el molino. Bien, había varias formas por las cuales coger el dinero. La hacienda. Este sí que es un problema grande para Zumárraga, la hacienda de Zumárraga. La hacienda sufrió muchísimo y sufrió por causa del señor de Lazcano. El señor de Lazcano intentaba aprovecharse todo lo que pudiera, además de los privilegios que tenía, podía intentar aprovecharse incluso mucho más de lo que le pertenecía. Por ejemplo, cuando los reyes católicos dijeron en 1489 que Zumárraga tenía derecho a tener 4 curas y que se les había de pagar con tanto dinero al año, como mínimo una tercera parte de todos los diezmos, los reyes católicos admitieron la patrimonialidad de las piezas eclesiásticas de Zumárraga. ¿Qué quiere decir esto?
que los sacerdotes de Zumárraga tenían que ser de Zumárraga, y sus padres de Zumárraga. Y los padres tenían que haber contribuido diezmos y primicias a la hacienda de la iglesia de Zumárraga. O sea, tenían que ser de Zumárraga. El señor de Lazcano podía coger a quien quisiese, pero de Zumárraga. No valía que cogiese a uno de Sevilla, de Borrechu o de Legazpi. Tenía que ser de Zumárraga. En un determinado momento el señor de Lazcano dice, me lo salto por el forro y no voy a coger de Zumárraga. Voy a coger a mis familiares. Las piezas eclesiásticas son unas piezas muy bien dotadas, a partir de esto, del arreglo de los Reyes Católicos, están bien pagadas y van a ser una de las personas socialmente más importantes de la población, y yo voy a poner a mis familiares. No van a ser de Zumárraga. Zumárraga le dice, para defender a los derechos y a la dignidad de la iglesia de Zumárraga, pleito contra el señor de Lazcano. ¿Qué pasa? Que los pleitos duran muchos años. Y durante muchos años hay que alimentar ese pleito. Tú no te puedes retirar y cada cierto tiempo hacer los pagos que te pida un abogado, que te pida un corregidor, que te pida quien te pida. Y entonces el concejo de Zumárraga sale a la defensa de la iglesia. Curiosamente la iglesia no sale a la defensa de la iglesia, sale el concejo. ¿Por qué? Porque el concejo tiene el patronato de la hacienda de la iglesia. Eso que, salvo los diezmos que se los llevaba el señor de Lazcano, todo lo demás lo gobernaba la iglesia, lo gobernaba el concejo por medio del mayordomo que se elegía cada año. Entonces, el concejo sale a defender a la iglesia. Y durante años y años y años, en todas las instancias judiciales le dan la razón al señor de Lazcano. Si es de su familia, que los elija los de su familia, pero el concejo no está de acuerdo. Se arruina, pero totalmente, no solo con todo el dinero que tiene hasta ahora, sino que se endeuda durante años. Y no solo eso, cuando los pleitos ya llegan a Valladolid, a la Chancillería, no solo eso, sino que como no tiene dinero para seguir pagando abogados, lo que hace es pedir autorización a las Juntas Generales a que le autoricen a poner impuestos a los de Zumárraga, así lo quieren los de Zumárraga, tenemos que seguir el pleito, para poner impuestos. No vale solo con eso, porque además tienen que buscar prestamistas por todos los lados. Y curiosamente, de los que más presta dinero al concejo para que el concejo defienda a la iglesia es la iglesia de Zumárraga. La iglesia de Zumárraga, en cada testamento que hacía una persona, había que dejar una parte para la iglesia. Y además todo lo que quisieras dejarle. Para la redención de cautivos, para el mantenimiento del templo, de las ermitas, siempre en cada uno de los testamentos se dé dinero para la iglesia. Obligatoriamente una parte, y luego lo demás todo lo que tú quisieras. Y además, las iglesias tenían la primicia, o sea, la 40ª parte de cada cosecha y de cada ganado. Además, la iglesia tenía dineros por otras fuentes, lo que se llama el pie de altar. Un montón de impuestos, entre comillas, que hay que pagar a la iglesia. La iglesia tenía mucho dinero. ¿Y quién presta sobre todo al ayuntamiento? La iglesia. Le presta el dinero, el ayuntamiento le tiene que pagar, el concejo le tiene que pagar a la iglesia, más los intereses, el principal más los intereses. O sea, cuanto más pobre es el concejo por defender a la iglesia, más rica es la iglesia. Es curioso, se da esta coyuntura.